Eh, Muy rápidamente ganó buena fama porque era capaz de entregar el mensaje con una velocidad sin precedentes. Siendo el más chico, siendo el más joven de todos los chasquis, era el que más rápido entregaba el mensaje. Siempre el mensaje cifrado en los quipus que debía entregar al líder de cada región, lo tenía que leer el quipu Camayor, que era el especialista en leer los quipus y en interpretarlos. Y así empezó con distancias breves entre Pisa, Cusco, Iscuchaca, el Valle Sagrado. Y la verdad que nadie se explicaba cómo podía hacer él para entregar los mensajes con tanta rapidez. Ni siquiera él podría haberlo explicado de forma fehaciente, de forma creíble. Lo cierto es que a él algo raro le pasaba cuando su cuerpo se acostumbraba al trote. De pronto, abruptamente cambiaba su percepción del entorno, entraba en un estado de conciencia acrecentado, hasta tal punto que podía acercar su vista a los diseños de una mariposa y observar los diferentes colores de sus alas. Incluso podía ver cómo se desenrollaba la piritrompa para libar el néctar de las flores, o alzar su vista hacia las altas cumbres y observar cómo un puma brincaba de roca en roca, o bien más allá en los cielos y ver cómo un cóndor surcaba las nubes. Eran momentos de sublime conexión con el entorno, de profunda intimidad con Pachamama, Madre Naturaleza. Y así, sin darse cuenta, llegaba a su destino. Estuvo más o menos trabajando 7 años, como les dije. Cuando ya tenía más o menos 14 años, 13 años, es llamado a participar en el Huarachicuy. El Huarachicuy es una prueba de hombría, de valentía, donde se escogen a los guerreros, a los orejones, a los que van a formar parte de la hueste de guerreros. Siempre son pruebas de mucho rendimiento físico, de mucho coraje, ¿no? Y en ese entonces a él le tocó participar en una carrera prácticamente que consistía en ir desde Ollantaytambo hasta Huayna. Además de la distancia en kilómetros, representaba muchas diferencias de altitud. Así como llegabas al filo de las altas cumbres 2 o 3 veces, debías descender hasta la ribera del Urubamba. Y esos cambios de altitud son los que generan muchos problemas en los corazones de los participantes. Siempre se les decía a los antiguos, a los más jóvenes, por favor siempre escuchen sus corazones, de los contrarios se les reventará. Además el camino está hecho en piedra, son escaleras empinadísimas, que junto con la neblina omnipresente hace que se tornen resbalosas, jabonosas, y no son pocos los jóvenes que se caen escalera abajo. Muchos jóvenes de hecho se abstienen de participar porque tienen miedo a morir. El Huayna tenía miedo, pero no le tenía miedo a la muerte porque le había enfrentado las pocas lunas de vida, pero sí tenía miedo a quedar con alguna lesión grave para toda la vida. Pero ahí estaba el Huayna con sus hojitas de coca atadas en el cinto, junto a otro centenar de jóvenes, entonando plegarias en nombre de Pachacama, que en nombre de Pachamama, cuando se dio inicio a la largada. Rápidamente el Huayna alcanzó el grupo de avanzada y sin proponérselo empezó a abrir el sendero como si fuese la punta de un arado. Entró en su trance habitual hasta llegar a la primera cumbre y ahí quedó completamente obnubilado, embriagado, embelesado por ese paisaje circundante, por esa expresión de esa selva en aquel entonces, imagínense. Se dio vuelta para mirar a los jóvenes que lo secundaban y se veían muy a lo lejos a la distancia, se veían muy chiquitos. Y él iba a reanudar la marcha cuando se le interpuso una viejecita tan anciana como la montaña, con su rostro arrugado como la corteza de un viejo algarrobo. Mijito, venga a sentarse aquí a comerse un platito de saltado de cuy que se lo he preparado con mucho cariño. Nunca vi que un joven llevase tanta ventaja. Venga, siéntese que a tomarse un matecito de coca. Así que el Huayna accedió, se comió ahí un rico platito de comida, muy reconfortante, mientras la mamita le cantaba al cóndor, le cantaba al colibrí, le cantaba a la nube, al arroyo, al bosque, a la montaña. Y ya se estaba terminando el matecito de coca cuando se acercaron 5 jóvenes temblequeando, rojos como rocotos,
no le estaban haciendo caso sus corazones en su empeño de tratar de darle alcance al Huayna. La viejecita se les interpuso y les dijo: no hagan como este muchacho tiene un destino muy distinto, muy diferente al de ustedes. Todavía no llevan la mitad del camino recorrido, si van a seguir así se les reventará el corazón. Todos los niños hicieron caso, salvo uno, que siguió displicente, chasqueó su lengua y siguió camino. En efecto, cuando la mamita se despidió del Huayna con un besito en la frente, le dijo: ya nada podemos hacer por él. El Huayna, a poco de darle alcance, bastaron unas pocas zancadas para que el muchacho cayera desplomado a sus espaldas. Cuando se dio la media vuelta, el Huayna vio que al muchacho desde su boca manaba un poco de sangre. Efectivamente se le había reventado el corazón. Y tal como antaño en su infancia, cuando al Huayna le tocaba remover los cuerpos de un cadáver, movió el cuerpo del joven hacia un costado del camino. Fue ahí cuando vio una hermosa y briosa pluma de cóndor. Se la puso en el pecho, le entrelazó las manos, porque así sintió que el espíritu de este muchacho iba a poder tener un vuelo alto hacia el más allá. Así que siguió la marcha con un cambio más bajo. La mamita le había dicho que todavía no llevaba ni la mitad del camino recorrido. Se fue lento, observando los detalles del paisaje, entró en su trance habitual, hasta que de pronto volvió en sí escuchando las fanfarrias en su nombre. ¡Huayna! 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 Había llegado a la meta, lo estaban recibiendo la hueste de guerreros. Estaba el jefe de los guerreros muy contento, muy orgulloso, con el pecho henchido. Se le acercó para colocarle la corona de plumas en su cabeza. Se agachó para vestir sus pies con unas lindas hojotas y se aprontaba a perforarle las orejas para de este modo iniciarlo como un orejón, como un guerrero. Cuando de pronto se empezó a escuchar por allá lejos un sonajero. Y acompañando al sonajero, empezó a sentirse un siseo. Y este siseo empezó a aumentar en volumen, hasta personificarse en un viejo ancianísimo, viejísimo, todo ataviado de cornamentas, huesos y cueros, que se detuvo enfrente del Huayna, lo miró a los ojos y estuvieron viajando juntos por los tres mundos. Y al regresar aquí a Alpapacha, el viejo declamó: el destino de este muchacho no es la guerra. Este joven es un escogido de Pachamama y deberá venir conmigo. Se produjo un silencio sepulcral. Todos los guerreros estaban ahí ávidos, viendo cuál sería la respuesta de su jefe. No vaya a enojarse con este viejo loco. Pero muy por el contrario, el viejo aceptó, el líder aceptó las palabras del viejo y permitió que los secundaran hasta el Intipunco, hasta la Puerta del Sol. Ahí el viejo se despidió, le dijo que tenía que pasar unas pruebas solo y que si lograba sobrellevarlas, se reencontrarían en los días sucesivos. Así que el Huayna, sin motores de por medio, siguió su sendero. Todavía estaba una neblina bien densa, la cual se fue disipando a la par de sus pasos, hasta que de repente, como por un hechizo, como por un arte de magia, apareció ante él una ciudadela mágica, una ciudadela que jamás se hubiese imaginado allí, dirigida en lo más alto de las montañas. Y vio que estaba poblada, que estaba llena de gente que estaban trabajando allí. Y cuando pudo enfocar su vista, se dio cuenta que cada una de esas personas que trabajaban allí eran mujeres.
Estaba allí en el pueblo mágico de Machu Picchu, el pueblo de las sacerdotisas, en el Aclahuasi sagrado. Cuando entró a Machu Picchu, pareció que las mujeres no habían reparado en su presencia porque cada una estaba concentrada en sus quehaceres, hasta que llegó a la plaza principal y ahí fue rodeado por todas ellas, quienes le ordenaron que no se moviera su pena de muerte hasta que llegara la mamacona regente. Se produjo un silencio distinto al de los guerreros. No era un silencio sepulcral, no era un silencio que se cortaba con una navaja. Era un silencio de la boca para afuera y un silencio de la boca para adentro. Allí sintió el Huayna, como nunca antes, la comunión del Gran Espíritu. Se hizo presente a la mamacona y tal como el viejo, se acercó a mirarlo a los ojos y viajaron juntos por los mundos hasta regresar allí, a Machu Picchu. La vieja le habló a sus jóvenes y les dijo que allí había un escogido de Pachamama y que le tocaba escoger a una de ellas para conformar una familia que siguiera los preceptos de la madre naturaleza, que supiera cultivar la tierra con amor, que supiera criar una familia digna. Y le pidió al Huayna que escogiera la que él sintiera con su corazón. Eran muchas mujeres, 50, 100, quizás 200, todas tan bonitas como ustedes. Todas habrían sido excelentes madres, todas eran sanas, todas eran esbeltas, inteligentes. Francamente el Huayna se enamoró de todas ellas, no podía elegir. Por la deformidad en su boca jamás se le había pasado por la cabeza casarse, ser un padre de familia. Le parecía algo como muy inaudito, muy sorprendente para él estar escogiendo a una chica para poder casarse. Y en eso se distrajo con un destello de luz que venía de un pico que se empinaba por sobre Machu Picchu. Y escuchó una voz en su interior, una voz femenina que le dijo: Huayna, ¿es este tu destino? ¿Casarte y ser un hombre de familia? Y ahí el Huayna entendió que en realidad era otra prueba más que él debía sortear, que no era ese su destino. Y siguió su camino. La mamacona le dijo que se fuese hasta allí, hasta la cumbre de ese pico que se empinaba por sobre el Machu Picchu. Ese pico lleva tu nombre, allá arriba hallarás la verdad de tu destino. Así que el Huayna se fue de Machu Picchu y subió por aquel sendero caracoleante hasta la cumbre del Huayna Picchu. Había allí un fuego abrazado por un círculo de piedras blancas y se quedó allí sentado observando lo que le mostraba el fuego, ¿no? Este elemento hipnotizante que le fue mostrando al Huayna los diferentes hitos en su vida, desde que lo habían rescatado de pequeño en un mercado hasta las primeras chambas como cargador de las mamitas, o cuando lo nombraron Chasqui y trabajó allí entregando los mensajes, las diferentes etapas del Huarachicuy hasta llegar a ese presente frente al fuego. Y ahí se dio cuenta que al otro lado del fuego, frente de él, había una mujer hermosa, tan hermosa que las palabras se quedan cortas para describirla. Una mujer de piel amaderada, que sus cabellos eran como las frondas de un helecho, sus ojos eran negros como la obsidiana. La mujer se puso de pie, caminó en línea recta hacia él, caminando por encima del fuego, para sentarse a horcajadas encima de él. Llevaron a cabo una danza celestial hasta los confines del cosmos. Llegaron hasta ahí, hasta el prístino origen de la creación. Fueron regresando por los diferentes universos, las diferentes galaxias, sistemas solares. Encontraron ahí al hermoso planeta Tierra. Regresaron allí a las cumbres del Huayna Picchu. La mujer se puso de pie, le sacó la corona de plumas, la arrojó en el fuego y le dijo: Huayna, esto ya no lo necesitarás. A partir de hoy ya no solo eres un escogido de Pachamama. A partir de hoy
eres un iniciado. Mi nombre es Muyuna. Mantente fiel a tu espíritu y nos iremos reencontrando en tu camino. La mujer al instante se disolvió en el humo de aquella hoguera que se extinguió al instante. Y allá el Huayna quedó observando uno de los amaneceres más lindos que él había podido presenciar en su corta vida. Y algo muy especial pasó cuando comenzó a notar el brillo del rocío, como un brillo anacarado que baña el manto de las flores y hojas. Ahí vio que ese brillo estaba presente en todas las plantas, desde la más mínima hebra del césped, desde la más mínima hoja de la paja brava, hasta la enredadera que se trepa a lo alto del árbol, las plantas colgantes, los arbustos, todas las plantas en esencia son una sola. Y por primera vez en la vida, si se dan cuenta, el Huayna va a tomar una decisión. Hasta ese entonces el Huayna se da cuenta que todo en su vida había sido orquestado por la comunidad, que lo había recogido. Se da cuenta que por algo su madre biológica lo había dejado allí en un mercado, y no en un río, o en un risco, o en un peñasco. Lo dejó ahí en el mercado porque sabía que las mamitas lo iban a adoptar. Sabían que le iban a dar una vida, a pesar de los pesares. Entonces en ese momento el muchacho decide abocar toda su vida al estudio y a la investigación del reino vegetal, para usarlo como un instrumento de sanación, tanto para él mismo como para sus padres. Y es así como recién comienza la historia del Huayna, Huayna el Chakrayantak, Huayna el chakrero, Huayna el que aprende a trabajar la chakra. Gracias.